Imagina despertar una mañana y encontrarte con que tu ciudad ha desaparecido, no por una catástrofe natural, sino porque una niebla espesa, casi impenetrable, lo cubre todo. Esto no es una escena de una película de terror, sino una realidad que vivió Londres en 1952. Una catástrofe que mató a miles de personas y abrió la puerta a protecciones medioambientales sin precedentes. Bienvenidas y bienvenidos a otra historia. Hoy hablaremos sobre uno de los eventos más oscuros y devastadores en la historia moderna, el Gran Smog de Londres. Pero antes, no olvides suscribirte a este canal y dejarme un like para que puedas seguir creando contenido histórico y gratuito. La mañana del 5 de diciembre de 1952, los londinenses despertaron como cualquier otro día de invierno, envueltos en la familiar bruma que caracteriza a su ciudad. Pero aquel día, algo era diferente. Mientras el sol intentaba, en vano, atravesar las nubes, una sombra mucho más oscura comenzaba a descender sobre Londres. A medida que la mañana avanzaba, la niebla se hacía más densa, más pesada, impregnada con el olor acre del carbón quemado. El aire, frío y pegajoso, parecía hundirse en los pulmones, y lo que al principio aparentaba ser una neblina pasajera, pronto se transformó en una presencia asfixiante que abrazaba la ciudad. La visibilidad comenzó a reducirse drásticamente. Al mediodía, la ciudad estaba prácticamente paralizada. Los peatones se movían a tientas por las aceras, los automóviles avanzaban a paso de tortuga, y los tranvías, sin poder ver las vías, quedaban varados. El caos se apoderó de Londres, pero lo peor aún estaba por llegar. En cuestión de horas, la ciudad entera quedó sumida en una oscuridad que no era noche, sino algo mucho más siniestro. Los londinenses pronto se dieron cuenta de que este no era el típico smog al que estaban acostumbrados. Era una niebla espesa, casi tangible, que se filtraba en cada rincón, en cada hogar y en cada aliento. El gran smog había comenzado, y con él, un terror silencioso que atrapó a Londres en su abrazo mortal, dejando a la ciudad suspendida en un limbo de oscuridad y muerte. Durante 5 largos días, Londres se convirtió en un paisaje de pesadilla, donde la esperanza se desvanecía con cada inhalación, y la supervivencia dependía de algo tan simple y tan esencial como el aire. En un día típico de invierno, el calor y el humo de las chimeneas se elevaban y se enfriaban en la atmósfera antes de alejarse. Pero ahora ocurrió lo contrario gracias a un sistema meteorológico de altas presiones conocido como anticiclón. Un manto de aire cálido y húmedo se detuvo sobre Londres, empujando el aire hacia el suelo. Allí, las bajas temperaturas invernales condensaron el vapor de agua en el aire y lo convirtieron en niebla. Este fenómeno meteorológico, conocido como inversión térmica, atrapó las emisiones de las chimeneas sobre la ciudad. Según la Oficina Meteorológica Británica, la niebla tenía hasta 200 metros de espesor, y con cada día frío que pasaba, los contaminadores de la ciudad emitían hasta 1000 toneladas de humo y 2000 toneladas de dióxido de carbono al día. Mientras tanto, el dióxido de azufre, un gas incoloro que se crea cuando se quema el carbón, quedaba atrapado en la atmósfera. Allí, se mezcló con las partículas de agua de la niebla y se convirtió en ácido sulfúrico, envolviendo la ciudad en una neblina que, en esencia, estaba formada por lluvia ácida. El gran smog de Londres no solo trajo oscuridad y caos, sino que también desató una crisis sanitaria sin precedentes. Mientras la niebla se asentaba, el verdadero alcance de su letalidad comenzó a revelarse. Lo que al principio parecía ser una simple molestia, pronto se convirtió en una pesadilla para miles de londinenses. El aire, cargado de ácido sulfúrico, hollín y dióxido de azufre, se volvía cada vez más pesado, invadiendo hogares, oficinas y hospitales. Las personas, especialmente los ancianos, los niños y aquellos con problemas respiratorios, comenzaron a sufrir los efectos casi de inmediato. El smog irritaba las vías respiratorias, causando una tos persistente y dolorosa, acompañada de una sensación de asfixia que no daba tregua.
Las consultas médicas se desbordaron en cuestión de horas. Los hospitales, ya sobrecargados, se vieron enfrentados a una marea de pacientes que llegaban en estado crítico, muchos de ellos sin poder respirar o colapsando por la falta de oxígeno. Los médicos, desconcertados por la magnitud del desastre, luchaban por atender a todos, pero pronto quedó claro que no había suficientes manos ni recursos para enfrentar lo que estaba ocurriendo. En solo unos días, el número de muertos comenzó a aumentar de forma alarmante. Las morgues se llenaron rápidamente y las autoridades, desbordadas, luchaban por dar abasto. Los cementerios trabajaban día y noche para enterrar a los fallecidos, mientras que las familias se enfrentaban a la devastadora realidad de haber perdido a sus seres queridos en una tragedia que parecía no tener fin. Al final de aquellos 5 días fatídicos, se estimaba que unas 3.000 personas habían muerto a causa directa del smog. Sin embargo, las secuelas continuaron y en los meses siguientes las cifras aumentaron drásticamente, llegando a un total aproximado de 12.000 víctimas. Estas muertes no fueron instantáneas, sino resultado de complicaciones derivadas de la exposición prolongada al aire tóxico. El gobierno conservador de la nación tardó en responder al gran smog y las autoridades de salud pública restaron importancia a los efectos del aire contaminado. El primer ministro Winston Churchill nunca hizo comentarios públicos sobre el suceso o sus consecuencias. Las historias de aquellos días son desgarradoras. Personas que salieron a trabajar y nunca regresaron, niños que se quedaron sin aliento en los brazos de sus padres, ancianos que sucumbieron al frío y la falta de oxígeno en sus propios hogares. Londres estaba de luto, pero el duelo no era solo por los muertos, sino también por la ciudad misma, que había sido envenenada por sus propias manos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Londres era una ciudad que intentaba recuperarse. La industria pesada y el uso masivo de carbón eran parte fundamental de la vida cotidiana. Pero esta reconstrucción tenía un costo. El aire de la ciudad se volvía cada vez más denso y contaminado. En aquella época, Gran Bretaña era un titán en la producción de carbón. A principios del siglo XX, la nación produjo una cuarta parte del carbón total del mundo, la asombrosa cifra de 292 millones de toneladas. Aunque el país se pasó al petróleo junto con el resto del mundo durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la industria británica del carbón sobrevivía en parte porque los británicos seguían utilizando carbón para calentar sus hogares. Los efectos del gran smog perduran de otra forma, la de las normativas medioambientales. Aunque la población británica se había mostrado complaciente con el humo del carbón durante décadas, la opinión pública empezó a cambiar. Tras dar largas al principio, el gobierno británico declaró finalmente que el aire limpio era una prioridad legislativa, llevando a aprobar en 1956 la primera ley nacional sobre contaminación atmosférica. La Ley de Aire Limpio prohibió la emisión de humos molestos o humos oscuros y exigió que los nuevos hornos emitieran poco o ningún humo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las novedades de Otra Historia.